Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dice de la siguiente manera: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una vez más, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a tener una palabra de oración. Oramos. Padre Celestial, en Jesucristo nuestro Señor, gracias te damos. Gracias por conducirnos hasta este momento, hasta esta parte de nuestra adoración pública, de nuestro servicio dominical, oh Dios, y es la exposición del consejo de tu palabra. Pedimos de que tú nos dirijas, de que tú tengas el control absoluto y que tu verdad sea la que permanezca y nuestros corazones sean confirmados en la fe, para la gloria de tu nombre y para la edificación de tus hijos. En Jesucristo te lo agradecemos. Amén y amén. Bien, el tema que nos ocupa en esta hora es verdadero agradecimiento. La Biblia nos presenta a nosotros en ambos testamentos este aspecto, y es el ser agradecidos. Está de una manera integrada cuando vamos, por ejemplo, a lo que es el orden sacrificial que Dios estableció en el Antiguo Testamento para que su pueblo se aproximara a Él con sacrificios. Cada sacrificio prácticamente es un acto de agradecimiento a Dios, porque cada sacrificio está vinculado, relacionado con lo que respecta a la redención que Dios llevó a cabo en la persona, vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, bueno, tenemos ese término, tenemos esa palabra que no solamente es empleada por uno, sino prácticamente por todos los escritores del Nuevo Testamento y por nuestro mismo Señor Jesucristo. Así que cuando leemos, por ejemplo, esa exhortación que sed agradecidos, eso es de una manera imperativa porque es parte integral en nuestra vida cristiana. La gratitud, básicamente, simplemente es el deseo de compensar por los beneficios recibidos. Una persona que es una persona que quiere responder por algo que ha recibido, es una persona grata. Hay personas que reciben muchos beneficios, pero nunca lo manifiestan, nunca lo expresan. Pero la gratitud es el deseo de compensar, es el deseo de una manera responder a eso que se ha recibido. La gratitud es un tipo de afecto benevolente que resulta de y en proporción al beneficio recibido de otro. Es decir, cuando nosotros abordamos lo que es la doctrina de la comunión de los santos y se nos manda bíblicamente a que oremos los unos por los otros, nos amemos los unos por los otros, el aspecto del agradecimiento forma parte en toda esta relación que nosotros como hijos, como cristianos tenemos, y aún con aquellos que no lo son, debemos de ser gratos. Dice el apóstol Pablo que vuestra deferencia sea conocida a todos los hombres, que vuestra gentileza, dice, sea conocida a todos los hombres. O sea, es parte de lo que es la personalidad, el carácter cristiano. Verdadero agradecimiento implica de que hay un pseudo, hay un espurio agradecimiento, pero Dios conoce los corazones, Dios conoce todas las cosas, Dios sabe cómo nos aproximamos a Él. Por ejemplo, si traemos a colación aquello que nos dice la Escritura en el Antiguo Testamento, que aún Jesucristo lo trae a colación también cuando dice Dios a través del profeta: este pueblo de labios me honra. O sea, usted ve ahí lo que esa forma de agradecimiento, dice, pero su corazón, dice,
está lejos de mí. Y es esa nota justamente ahí, ese punto justamente ahí, donde hace ese agradecimiento, según lo declara Dios, es espurio, o sea, no es genuino, es falso, es falso. Como personas, como cristianos, como seres humanos, atravesamos momentos difíciles. Y es justamente en esas situaciones donde se nos manda, según el apóstol Pablo, mandamiento, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En cada situación que nosotros enfrentamos, en cada situación que nosotros confrontamos, debemos de tener en mente y de manera refrescante el ser agradecidos. Estas palabras del apóstol Pablo son un mandamiento, es algo muy serio lo que aquí se está hablando. Cuando atravesamos tiempos difíciles, por ejemplo, citaremos unos cuantos. Una amiga ha sido asaltada sexualmente, ha sido abusada sexualmente. Cuando el suegro o la suegra están muriendo lentamente bajo el cuidado de un hospicio. Cuando personas en nuestros círculos más amplios han cometido suicidio y ha habido una cantidad inusualmente grande de tensiones y decepciones menores, cuando enfrentamos este tipo de situaciones ahí, es justo lo que nos dice la Escritura, que Dios sabe que necesitamos este tipo de admonición y nos vemos obligados a descubrir qué significa realmente y cómo hacerlo, cuando dice el apóstol Pablo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Créame, amado mío, este texto a menudo es mal interpretado, sacado fuera de contexto, y cuando eso pasa, los resultados son bastante dañinos en las vidas de aquellos que han atravesado situaciones pero muy adversas. Yo quiero compartir con ustedes 3 tópicos. El primer tópico es falso agradecimiento. El segundo tópico es verdadero agradecimiento. Y el tercer tópico es batallando con el agradecimiento. Pero quiero compartir con ustedes un punto que es el encabezamiento de estos tres tópicos, y es que Jesucristo sufrió la peor de todas las circunstancias para que nosotros pudiéramos disfrutar la mejor de las circunstancias para siempre. Pienso que no hay que argumentar al respecto, solamente reconocemos lo que Jesucristo hizo por nosotros, lo que Él sufrió por nosotros y lo que Él nos impartió por el sufrimiento que Él atravesó por nuestro pecado, al darnos esa vida eterna, al darnos la salvación eterna, al hacernos partícipes de esta grande redención. Así que el primer tópico es falso agradecimiento. Y para ello sabemos que Dios no quiere decir, cuando leemos ese texto, que debemos dar gracias por todas las circunstancias. Es ahí cuando comenzamos a notar cómo este texto a menudo es llevado fuera de contexto. Porque habemos quienes interpretamos este texto que no importa lo que estemos atravesando, hay que darle gracias a Dios por todo.
Por ejemplo, un predicador en una ocasión dijo que eso es justo lo que significa Primera de Tesalonicenses 5:18. No mucho después que en la congregación alguien perdió su hijo a causa del cáncer. El texto no nos está diciendo eso. Dios no requiere que le agradezcamos por tales males, porque eso sería dar gracias por todas las cosas. El apóstol Pablo dice, dad gracias en todo, porque eso dice es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero cuando se toma ese texto de esa manera interpretada, es una carga para las conciencias de la gente, de aquellas personas que han sufrido, como el caso de esta madre que perdió su hijo a causa de cáncer, y es demasiado pesada para soportar. Esas personas sufren, esa madre se turba, esa madre se agobia, no encuentra ese solaz en las promesas de Dios. Es un mandamiento nuestro texto, pero a la vez es una promesa donde tenemos esa bendición de que somos fortalecidos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. También sabemos que Dios no quiere decir que demos gracias por todas las cosas buenas y que simplemente ignoremos todas las cosas malas. El texto no está diciendo eso. Por ejemplo, escuchamos a predicadores del círculo de la prosperidad decir como, por ejemplo, solo enfóquese en lo positivo, no piense en lo negativo. Es distorsionar la interpretación de este mandamiento, de este texto. Vamos a los Salmos y encontramos lo contrario. Vamos a los Salmos y leemos al salmista o a los salmistas, nos dan múltiples ejemplos. El libro de los Salmos de creyentes que se lamentan con adoración delante de Dios. Y están atravesando un momento sumamente difícil. Jesucristo incluso lloró por sus sufrimientos y lloró por la miseria de las personas. Por ejemplo, Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, esto es Jerusalén, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, eso es a los moradores de Jerusalén, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Eso es la invasión que tomó lugar en el año 70 de la era cristiana. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Eso es Jesucristo lamentándose sobre Jerusalén, porque estaban cegados, estaban endurecidos y lo rehusaron, lo rechazaron. Luego también Lucas capítulo 22, versículo 41 al 44 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra en el huerto de Getsemaní, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, el Hijo de Dios
Dios encarnado, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. También nos dice San Juan capítulo 11:35, cuando Jesucristo está delante de la tumba donde estaba Lázaro, que tenía ya 4 días de haber muerto, y hedía, dice la Escritura, Jesús lloró. Jesús lloró. Lloró precisamente por el aspecto de la muerte. O sea, negar, hermanos, o ignorar el dolor es irreal y no bíblico. Y no bíblico. La Biblia en ningún momento nos instruye a nosotros a que nos volvamos unos estoicos. El estoicismo es una filosofía donde se ataca el sufrimiento, porque consideran que el sufrimiento perturba la razón y la virtud. Entonces tratan de suprimirlo, y en ningún momento nuestro texto nos está conduciendo a eso. Nuestro texto nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No estamos privados, no estamos indiferentes a cada situación de la manera, con sus síntomas, su forma, su peso, su espectrum. Estamos y nos identificamos con ello. Tampoco significa que debamos dar gracias a pesar de nuestras circunstancias, sin considerar estos aspectos que estamos mencionando: el sufrimiento, la debilidad, todo eso que es parte de nuestra naturaleza. No somos unos estoicos indiferentes. No es que le damos gracias a Dios por una desgracia, por una tragedia, y no nos identificamos con ese dolor, con esa situación, con ese caso. No, vamos delante de Dios agradecidos, agradeciendo lo bondadoso que Él es por encima, entre y por medio de todo esto oscuro, negativo. O sea, el querer apretar los dientes y forzar palabras de agradecimiento, y siendo indiferentes a la situación que nos apremia, nuestro texto no nos sugiere eso. El apóstol Pablo dice: lloramos con los que lloran, nos gozamos con los que se gozan. ¿Usted ve? O sea, hay una identificación. Nos identificamos, claro, pero le damos gracias a nuestro Dios, dice el texto, en todo. O sea, no estamos hablando de una espiritualidad robótica, o sea, sin sentido y sin valor, porque no hay una base racional para ello. El apóstol Pablo, cuando habla ya en Romanos capítulo 12, hablando de nuestro sacrificio a Dios, incluye de que es parte de nuestro sacrificio, de nuestro culto racional. No hacemos nada ignorantemente, no hacemos nada sin identificarnos, lo hacemos sabiendo lo que significa. Entonces aquí no se está hablando de una espiritualidad robótica que actúa como robot. No, somos espirituales, crecemos cada día por la gracia de Dios, pero nos identificamos, no dejamos de identificarnos con las necesidades. O sea, no somos estoicos, hermano, no lo somos. Somos cristianos con corazones transformados, regenerados. Tenemos el ejemplo que Jesucristo mismo dice: y Jesús lloró delante del espectro de la muerte. Había un hombre que estaba muerto por 4 días.
Jesucristo se identificó cuando miraba a las masas y dice, y tenía compasión de ellas, porque las miraba como ovejas sin pastor. Eso es el falso agradecimiento. Usted ve, podemos ser agradecidos, pero de una manera falsa. El agradecimiento cristiano es algo que está pero incrustado allá en el mismo corazón. En el mismo corazón donde encontramos la virtud del amor, la virtud de la misericordia, la virtud de la compasión, la virtud de la bondad, la virtud de la benevolencia, donde encontramos todas esas virtudes evangélicas, ahí se encuentra también el agradecimiento. Por tanto, bíblicamente, hay un agradecimiento verdadero. Así que, si no es dar gracias por todas las circunstancias, si no es dar gracias ignorando las circunstancias, y si no es dar gracias a pesar de las circunstancias, entonces, ¿qué significa 1 Tesalonicenses 5:18? La clave es la palabra más pequeña de ese texto, que en gramática se llama preposición, y es la palabra cuando dice, dad gracias en todo. La preposición en gramática une y relaciona, expresa tiempo, expresa modo, expresa manera, expresa medio, expresa instrumento. Por eso decíamos al principio, este solo texto requiere una atención diminuta, porque si no, vamos a caer en el error de sacarlo fuera de su contexto y entonces dar gracias a Dios por todas las cosas. No importa lo que sea, no podemos darle gracias a Dios por aquella amiga que fue violada, abusada sexualmente, no se puede, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice, dad gracias a Dios al respecto de ese caso en todo. Entonces hay que definir, hay que separar, hay que ver qué es lo que y cómo hacerlo. Una vez más, si no es dar gracias a Dios por todas las circunstancias, y si no es dar gracias a pesar de las circunstancias, a pesar de las circunstancias es que yo no me identifico con nada. No importa. Estoy muerto. No hay nada expresivo, no hay ningún afecto, no hay ninguna conmoción, no hay ningún feeling, como dicen. Soy un estoico. Y tercero, y si no es dar gracias a pesar de las circunstancias, entonces, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Independientemente de las circunstancias en que nos encontramos, cual sea, en las circunstancias que vienen a nuestra vida, debemos encontrar motivos para la acción de gracias. Es su responsabilidad y mi responsabilidad en medio de ese chasco, en medio de eso tan negativo, tan trágico, es nuestro deber, en medio de eso, encontrar los motivos correctos para darle gracias a Dios. Cuando procedemos de esa manera, al proceder de esa manera, entonces la misma situación nos permite lamentar el pecado y el sufrimiento. La misma situación nos permite reconocer el pecado, identificarnos con el sufrimiento. Pero a la misma vez nos obliga a encontrar razones para agradecer a Dios al mismo tiempo. Por ejemplo, vamos a retomar lo que dijimos al principio de la amiga que ha sido asaltada sexualmente.
tomando correctamente ese agradecimiento verdadero, bíblico, dad gracias en todo al Señor. Bueno, el caso de la amiga asaltada sexualmente, mientras se lamenta el asalto traumático de la amiga con ella, se agradece a Dios por la fuerza que le ha dado para buscar justicia y al mismo tiempo usar su experiencia para ayudar a otras víctimas. Es nuestra responsabilidad encontrar motivos para la acción de gracias. Agradecemos a Dios por las personas y organizaciones que Dios ha bendecido con experiencia para ayudar a que esas víctimas se recuperen, a esos centros de ayuda. Usted ve, no podemos darle gracias a Dios por todo en ese sentido o a pesar de las circunstancias. No, buscamos justicia porque eso fue una violación, fue un asalto sexual que sufrió, fue una violación que sufrió esa mujer, esa amiga, esa pariente, etcétera. Entonces no le vamos a dar gracias a Dios por el mismo abuso sexual. No, se busca justicia, se requiere justicia, pero a la misma vez vemos que a través de todo eso, la fortaleza que Dios proporciona, los medios comunitarios que hay, esos centros que brinda para ayudar, para que esta gente o esta persona se recupere nuevamente de esa psicosis, de ese trauma que ya la tiene marcada. O sea, en ese sentido, esa preposición es la que cambia todo. Esa es la palabrita, por decirlo así, que es la que juega en este texto. Dad gracias en todo, no por todo, y no a pesar de las circunstancias. Usted ve, cuando estamos en situaciones así, y levantamos nuestras manos y decimos, gracias Señor, como si estamos contentos por lo que ha sucedido. No podemos estar contentos. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios santo. No vamos a estar aprobando ni apoyando al violador. Tampoco. Es nuestra obligación cuando estamos ahí encontrar los motivos correctos para dar gracias a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque dice, esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Segundo, hablábamos del suegro o la suegra sufriendo un cáncer terminal bajo el cuidado de hospicio. Bueno, al lamentar el cáncer terminal del suegro o la suegra, se agradece a Dios por el cuidado de hospicio, por las atenciones médicas, por el equipo médico, por el medicamento, los analgésicos y aún por su fiel testimonio hasta el final. Recuerdo a un ministro que su padre médico, pero ya muy avanzado en edad, estaba atravesando un cáncer terminal, y en una conferencia pues él lo expresó. Ahí estaba su padre en esa conferencia. Luego me parece que al siguiente año lo volví a ver, y cuando él terminó de predicar me acerqué y le pregunté por su padre y me dijo, está ahí fiel. Y entiendo, ya no lo volví a ver a este ministro, entiendo que su padre murió abrazado de Cristo, abrazado de las promesas de Cristo. Bueno, se da gracias por ese testimonio fiel de esta persona, de este suegro, de esta suegra, etcétera, que mantuvo su testimonio, su fidelidad hasta el final. Por eso damos gracias en todo a Dios. Pero tenemos nosotros que ver las razones correctas para darle gracias a Dios, hermano. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios santo. También mientras se llora con profundo lamento por los suicidios cometidos en nuestros círculos más amplios, de personas que conocemos, de personas que aunque no sean nuestros parientes, pero pertenecen a nuestro círculo, le agradecemos a Dios.
No por el suicidio, hermano. No por la pérdida de esa vida de esa manera. No podemos. Porque tenemos el principio bíblico cuando Dios instituyó la santidad de la vida. Nadie puede arrebatarse su vida. El que lo hace es algo trágico. No podemos darle gracias a Dios por eso. ¿Cierto? Sino que tenemos que buscar en medio de eso las razones correctas. Y esas razones correctas, por ejemplo, serían de agradecerle a Dios por cada día de cordura, de sensatez que usted y yo tenemos. Porque cuando las personas llegan a ese punto de arrebatarse la vida, hay un descontrol emocional, mental, psíquico, etcétera. Al ver nosotros y estar relacionados vinculados con ese tipo de tragedia, encontramos la razón correcta para darle gracias a Dios en medio de esa situación tan triste, adversa, por la cordura que nos da, por la esperanza del Evangelio que se sostiene a través de las pruebas. A eso es lo que el apóstol Pablo dice: dad gracias en todo al Señor, porque esa es su voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Agradecemos a Dios por cada vida salvada. Aunque los cristianos sufren enfermedades mentales, podemos esperar la eterna esperanza de gozo y paz en el cielo. Por eso es que le damos gracias a Dios en todo, en medio de cualquier circunstancia. O sea, ese solo texto nos reta a tener un claro, limpio entendimiento. Y eso nos permite entonces ver de manera como debemos ver a nuestro Dios. A nuestro Dios. Entonces queda claro, la mujer que fue violada, no agradecemos a Dios porque fue violada, no. Porque entonces hay que agradecer al violador por haberla violado. No. Dios es justo. Imploramos su justicia sobre ese que cometió ese crimen. Es un crimen, es una felonía hacer eso. Pero agradecemos a Dios en todo, al respecto de todos los medios solubles que ayudan a recuperar el estrago que esta persona ha atravesado en manos de ese violador. Asimismo, esa es la manera como debemos de nosotros ser agradecidos. Eso es lo que estamos tratando aquí como verdadero agradecimiento. Y agradecemos a Dios por Jesucristo, quien sufrió la peor de todas las circunstancias. Bendito sea Dios, para que podamos disfrutar de la mejor de las circunstancias para siempre. O sea, estamos compelidos a ser agradecidos, Es bueno serlo con nuestro semejante, es bueno serlo con los hermanos de la familia, con los miembros de la familia de Dios. Pero, hermano, es necesario serlo con nuestro Dios. Estamos en deuda por esa salvación eterna que nos ha dado en Cristo Jesús. El haber perdonado nuestros pecados. El no ser condenados al infierno, a un tormento eterno. Dijo un teólogo al respecto de ese sufrimiento en el infierno, dice: el hombre que se encuentra en el infierno daría todo lo que pudiera para que solamente se le removiera un solo pecado de toda esa cantidad, porque cada pecado
es un tormento interminable de sufrimiento en el infierno. El cristiano está compelido a ser agradecido a Dios por esa salvación que nos ha dado en Cristo Jesús. Nuestro tercer tópico y finalizamos: una batalla de agradecimiento. ¿Por qué una batalla de agradecimiento? Bueno, porque no estamos diciendo que ahora ya somos agradecidos consumados. Seremos agradecidos consumados cuando estemos en gloria. Pero mientras estamos acá, hermano, estamos batallando. O sea, no hemos llegado a esa cúspide, a esa parte última. Estamos en ese proceso y estamos batallando. Cada adversidad que viene a nuestra vida es un reto. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo procedemos delante de nuestro Dios y con nuestros semejantes, con nuestros hermanos en la fe en Cristo Jesús? O sea, no estamos hablando de ser agradecidos consumados. Lo seremos en gloria. Ahora es una batalla de agradecimiento. Todavía estamos luchando por más gratitud en nuestras vidas. Todavía estamos cortos, todavía nos falta, todavía hay que seguir agregando más gratitud en nuestros corazones. Todavía estamos convocados a ser más agradecidos todavía. Cuando dice el apóstol Pablo, sed agradecidos, eso es al presente y con toda su extensión. Pero en nuestra humana manera de ser no podemos llenar ese requisito. Lo único que podemos hacer es continuar y continuar. Y eso implica una batalla. Acuérdese, la Biblia habla de la lucha, ¿cierto? De la guerra. Habla de la guerra, es una guerra que hay. Esta es una de las tantas batallas que se pelean dentro de esa guerra. Una batalla de agradecimiento. Pero la lucha vale la pena. Vale la pena. Óigame, la ciencia ha demostrado que la gratitud ayuda a reducir, 1, el estrés, 2, la ira, 3, la envidia, la codicia y la ansiedad. Y va mejorando nuestras relaciones con nuestros prójimos, con nuestros semejantes, mejorando nuestra vitalidad, mejorando nuestro descanso, nuestro reposo. O sea, es beneficioso. Es necesario mantener esa lucha constante de ser agradecidos. Oiga, en todo, no parcial, en todo tenemos que ser agradecidos. Dios no nos llama a la gratitud solo porque Él ha de ser engrandecido y exaltado. No solamente por eso. Nos llama para que también nuestra alma sea edificada. El salmista en el Salmo 25:1, por ejemplo, dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Un hombre agradecido, ¿no? Un hombre sumamente agradecido. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. El Salmo 103, versículo 1 y 2 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, cuando se emplea el término bendice, se entiende que es agradece. Agradece a aquel que te ha dado todos estos beneficios redentores. Sé agradecida. Eso es lo que el salmista se está diciendo a sí mismo. Que ese agradecimiento salga de lo más profundo de su corazón. Así que cuando bendecimos a Dios, hermano, entendamos en contexto que estamos siendo agradecidos. Que estamos siendo agradecidos con nuestro Dios, para que eso nos ayude a moderar la manera como nos acercamos a Dios y cómo le expresamos a Él
nuestra acción de gracias. Así que es muy importante lo que se nos dice en este solo texto: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, es de mucha importancia cómo somos agradecidos. Es necesario entender eso, porque así eso nos ayuda a separar. Y así tampoco nos incriminamos en aquellas cosas que cuando suceden son crímenes, y mucho menos pretendemos incriminar a nuestro Dios cuando le decimos gracias. Incline su rostro, por favor. Padre Celestial, en Jesucristo nuestro Señor, gracias te damos, Dios eterno, por el privilegio que tú nos brindas de poder nosotros adorarte, alabarte, bendecir tu nombre y entender la necesidad, el principio del verdadero agradecimiento. Que seamos personas gratas, que tengamos esa gratitud en nuestros corazones, oh Dios, hacia ti primeramente y hacia nuestro semejante. Y que podamos ver con claridad qué implica el verdadero agradecimiento. Y así, oh Dios, poder nosotros recibir tu aliento, tu fortaleza, ese ungüento que a menudo lo necesitamos, porque en esta trayectoria, en este peregrinaje, la batalla es múltiple, porque es una guerra, oh Dios, que no tiene fin en esta vida. Pero estamos, oh Dios, asidos de tus promesas y confiamos en ti, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él venció todo, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, así ahora